El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. Hoy hablaremos de enfermedades de transmisión sexual y sus implicancias. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, como siempre, cada semana mostrándote alguna temática en particular en todo lo que refiere a este camino, ¿no?, de elección por tener un hijo, como también aquellos que eligen no tener, siempre aceptando cada postura como válida. Y hoy nos vamos a meter de lleno en una cuestión muy particular que quizás puede tener también sus implicancias en lo que es luego, ¿no?, el deseo de concretar la maternidad y o paternidad. Por eso vamos a conversar con ella, que ya ha estado en muchísimas oportunidades aquí a nuestro programa, siempre dilucidando muchas situaciones importantísimas dentro de este tema. Así que es de la ciudad de Rosario, es profesional, médica, además de ser especialista en obstetricia, también es especialista en ginecología. La presento a la doctora Paula López Breccia. ¿Cómo estás, Pauli? Bienvenida. Muchas gracias, Karina, nuevamente por invitarme a dialogar en tu programa. Muy interesante. Bueno, vamos a iniciar contigo la charla un poco, contándole a quienes nos están viendo a qué se refiere esto de enfermedades de transmisión sexual. Bien, las enfermedades de transmisión sexual son actualmente y históricamente muy frecuentes. Anteriormente no eran muy visibilizadas porque era como un tema tabú, incluso entre la sociedad, poseer una enfermedad de transmisión sexual, y que incluso a veces hasta dificultaba la consulta médica. Por ejemplo, la sífilis, que es una enfermedad que existe desde 400 años antes de Cristo, hoy sigue formando parte de las enfermedades de transmisión sexual, pero al aparecer otras que son mucho más visibles, como el HPV, por ejemplo, que es muy común hoy en día en las consultas de ginecología, estamos hablando un poco más y tratar de informarnos un poco más y informar también a la población. Son enfermedades, como vos decías, que se transmiten por vía sexual únicamente, y también otras se pueden transmitir también por vía sanguínea o por otros métodos, pero que comparten como común esa vía de transmisión. Y que lo más importante es que tienen implicancias muy graves a veces en la vida de la persona que padece una enfermedad de transmisión sexual, y también en su descendencia, o sea, pueden ser deleterias en el embarazo, en el neonato también, en el bebé, y también en la pareja de la paciente. Entonces, a veces no se trata solo de casos individuales, sino que a veces implican otras personas y otro tipo de tratamientos y de seguimientos y de consecuencias también. Bien, Pauli, además esto es importante lo que vos dijiste, ¿no?, que quizás hoy por hoy están siendo más visibilizadas, porque refiere a todo lo que es la sexualidad de una persona, y cuando ahí aparecía, ¿no?, una situación de tener quizás una enfermedad de transmisión sexual, ni más ni menos era una cuestión hasta vergonzosa, ¿no?, de manifestarlo, de hablarlo, de compartirlo. Pero imagino que todo esto también se puede prevenir, pero vamos a lo puntual. ¿Uno puede encontrar síntomas de alguna infección de transmisión sexual? Digo, ¿en lo cotidiano se puede dar cuenta? Habitualmente sí, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual dan síntomas, por ejemplo, tanto en mujeres como en hombres, pueden notar cambios, digamos, en la mujer en el aspecto del flujo vaginal, pueden aparecer lesiones en piel, tanto en hombres como en mujeres, que nos pueden alertar y que eso debe motivar la consulta con el ginecólogo.
Y después hay una gran cantidad, por ejemplo, como el HPV, que a veces no da síntomas, porque a veces se puede manifestar como verrugas, que es lo más frecuente, o lesiones en el cuello del útero. Y la única manera de diagnosticarla es con el Papa Nicolau. Entonces, por eso nosotros alentamos a que la paciente venga a hacerse el Papa Nicolau, porque no es nada más ni nada menos que el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual. Muchas veces uno nombra el HPV y lo primero que nos preguntan es cómo se transmite, y se transmite por vía sexual. Entonces, bueno, eso implica la pareja, un seguimiento, a veces hasta problemas de pareja ante un diagnóstico, y bueno, es un abordaje un poco más complejo que la simple consulta de venir a hacerse un Papa Nicolau, por eso es importante hacer la consulta. Otras enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, como lo es el HIV, a veces solamente se diagnostica con un análisis de sangre, de ahí la importancia de las campañas de detección. Se cree que, digamos, entre un 10 y un 30% de la población mundial es portadora de HIV y no tiene el diagnóstico, porque hoy en día la enfermedad se cursa casi, te diría que asintomática, pero bueno, es muy importante ante un eventual contacto que tenga esa persona, por el riesgo de contagio, obviamente. Pero sí. En esto que vos decías, ¿no? En el virus de papiloma humano, el HPV, esto tiene que ver con una cuestión también de prevención que uno pueda llevar adelante, digo, a modo también de informar y de concientizar. Quizás hay personas que hoy recién toman conocimiento de esto, a partir de qué edad uno tendría que ya tomar ciertos recaudos, ¿no? Para no contagiarse. Exacto, tu pregunta es muy interesante. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tienen prevención, y la prevención es lo más importante. La prevención primaria, que es lo que nosotros podemos hacer para evitar esa enfermedad, es la educación sexual. Y la educación sexual, como sabemos, hoy en día ya está incluida desde épocas iniciales de la escolaridad, y es muy importante que eso exista, porque es una de las pocas herramientas que tenemos. Y después existen otras medidas preventivas más específicas para, por ejemplo, para el HPV, como es la vacuna, que por suerte en nuestro país, desde el 2006-2007 que ANMAT aprobó las vacunas, las tenemos disponibles, y son vacunas que lo que hacen es prevenir que ese HPV que la paciente adquiere, por ejemplo, a los 16 años, que no se entera porque no da síntomas, que viene a hacerse el Papa Nicolau, que le da negativo, pero que a veces puede tener una cepa HPV que persiste y que puede con los años dar cáncer de cuello de útero. Entonces la vacuna no es nada más ni nada menos que una prevención del cáncer de cuello de útero, que es muy importante. Pero fundamentalmente las medidas preventivas son esas, la educación sexual y la vacunación. Y después, obviamente, como prevención secundaria, o sea, para diagnosticar la enfermedad antes de que dé síntomas, es la prueba de Papa Nicolau que hacemos en el consultorio, porque ahí detectamos si hay algún cambio por HPV. Bien, o sea que lo importante siempre, la recomendación es esta visita periódica, ¿no? Habitual al especialista, al ginecólogo, como para que también se puedan realizar todo este tipo de estudios. Digo, más allá de toda la prevención, bueno, ya si es necesario, detección temprana, ¿no? Y empezar con todo el tratamiento paliativo. ¿Hay infecciones de transmisión sexual que solo afecten a un solo sexo? Digo, enfermedades que solo afectan a los hombres, enfermedades que solo afectan a las mujeres, ¿o esto es común para ambos? No, en general es común para ambos. Tienen diferentes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en el hombre a veces el HPV no da síntomas, o a veces se puede manifestar con verrugas o a veces no. Depende mucho de nuestra inmunidad, o sea, el virus es inmunodependiente. Si nuestra inmunidad está bien, generalmente no se manifiesta, o en el 90% de los casos se elimina solito. Pero generalmente ambos comparten manifestaciones, pero son en distinto grado. Las lesiones externas, o bien verrugas o úlceras. Ante la presencia de cualquiera de estas lesiones, eso debe alertar la consulta, porque se manifiesta en ambos por igual, porque justamente se transmite o del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. No es que hay una línea unidireccional. Con todo lo que eso también trae como consecuencia. Y Paula, antes hablábamos, ¿no?, de las implicancias que tienen estas enfermedades, quizás después en el camino de aquellos que eligen tener un hijo, ¿no? Sobre todo, bueno, hablemos puntualmente, estas enfermedades o cuáles de estas se logran curar
y cuáles no, porque en definitiva, bueno, eso va a quedar en nuestro cuerpo y tarde o temprano vamos a tener quizás una consecuencia que no esperábamos, por eso siempre es importante la prevención, ¿no? Pero ¿algunas tienen cura y otras solo tratamientos? Bien, generalmente, o sea, las, digamos, más prevalentes, o sea, como lo es el HPV que hablábamos recién, suele tener cura, suele tener cura con nuestra inmunidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros adquirimos HPV y en el transcurso de los 2 años nuestros anticuerpos lo eliminan del cuerpo, o sea, de nuestras células, quiere decir que estamos curados de HPV. La persistencia del HPV en este caso, por ejemplo, en el cuello del útero, hace que aumente el riesgo de tener cáncer de cuello de útero. Pero eso va a depender fundamentalmente de nuestra inmunidad. Lo mismo pasa con otras enfermedades de transmisión sexual de causa, o sea, viral, por ejemplo. Las hepatitis también son de transmisión sexual, en el caso de la hepatitis B, y generalmente, o sea, no es una patología que tenga cura, sino que requiere también de un seguimiento, de un tratamiento antiviral. El HIV también, o sea, son enfermedades que generalmente, o sea, quedan hospedadas en nuestro sistema inmunitario, pero que hoy en día, por suerte, se cuenta con fármacos que son suficientes para tener cargas virales bajas y tener un nivel de vida aceptable, igual que una persona que no lo tiene. Distintos son la sífilis, por ejemplo, u otras enfermedades bacterianas que existen tratamientos antibióticos y que se curan definitivamente. Pero todas comparten la vía de transmisión. El diagnóstico depende obviamente cuando uno hace la consulta del especialista, el tratamiento del seguimiento también, pero generalmente tratadas a tiempo tienen buen pronóstico, no tratadas a tiempo y no tratadas no tienen buen pronóstico. Claro, exacto, como eso importante de destacar, ¿no? Y además me parece valioso esto que decías al inicio, ¿no? Como hoy hay mayor información ya desde temprana edad, digo, los jóvenes hoy tienen acceso a mucho de lo que ahí circula, ¿no? A través de internet, con todos los cuidados que esto también merece, porque el señor Google presenta de todo, ¿no? Cuando uno empieza a indagar. Pero lo importante acá es que esto se hable, ¿no? Que no sea un tema tabú, sobre todo dentro del mismo contexto familiar, que haya la posibilidad también de expresar cuando se tiene algún tipo de sintomatología, bueno, que no está siendo la habitual, como para recurrir al profesional, ¿no? Idóneo, y que, bueno, que se pueda llevar adelante un tratamiento, ¿no? Que esto es lo importante. Y antes también preguntábamos si, o mejor dicho, queríamos hablar sobre las implicancias que esto trae en aquellos que después van a recurrir al deseo de tener un hijo, ¿no? Si esto afecta también a la reproducción, Paula. Exacto. La mayoría puede tener también implicancias en el embarazo y en el recién nacido también. Por eso, hoy en día, como métodos de screening, o sea, de control, a una mujer que piensa buscar un embarazo, se le hace una serie de estudios para descartar la presencia de estas enfermedades, y después también se vuelven a hacer otros estudios al inicio del embarazo, que sirven para descartar la presencia de estas patologías, porque va a cambiar. Por un lado, si la paciente tiene que hacer tratamiento durante el embarazo y después durante el nacimiento, puede cambiar la vía del nacimiento, o sea, ya sea un parto vaginal o una cesárea, en caso, por ejemplo, de que haya lesiones activas por HPV en el canal de parto, lo cual puede traer también consecuencias en el niño a nacer, en caso de que la paciente tenga, por ejemplo, herpes genital, que también es bastante común, y a veces cuando se transmiten durante el embarazo también puede tener implicancias en el organismo de ese bebé que digamos que se está gestando, como es el caso de la sífilis. Por eso mismo está, digamos, ya ampliamente difundido, nomenclado y aceptado todos los estudios que se hace una mujer que están indicados antes de buscar embarazo y también durante el primer trimestre de embarazo. Bien, importante todo lo que estás transmitiendo, digo, porque sobre todo en este programa que siguen muchas personas que ahí, bueno, persiguen el deseo de tener un hijo, que están en este camino, bueno, también prestar atención a todo esto previo, ¿no? Que son las enfermedades de transmisión sexual que pueden tener consecuencias. Vamos a desmistificar también, Paula, ¿no? Porque ahí también circula esto de, bueno, quizás llevar un piercing, ¿no?
en algún órgano genital, esto puede también acentuar las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, o esto es un mito simplemente. En realidad forma parte de un mito, o sea, siempre y cuando se tomen los recaudos de que la colocación sea con los medios de asepsia necesarios, que no haya una zona lesionada de piel donde se colocan estos dispositivos, eso no va a traer ningún tipo de complicaciones. Al igual que, por ejemplo, hoy en día que está muy difundido la depilación definitiva. Nosotros, o sea, antes de que surjan este tipo de tratamientos, de que se difundan a la población, hemos recibido una capacitación en donde ya sabemos que no aumenta el riesgo de ciertas enfermedades de transmisión sexual. Sí sabemos que obviamente que genera un cambio en la microflora vaginal, que por ahí la paciente puede llegar a tener más flujo al principio, pero no aumenta el riesgo de tener infecciones por HPV ni ese tipo, para nada. Bueno, importantísimo esto que decís, porque era también otra de las cuestiones a preguntarte, ¿no? ¿Qué pasaba con la depilación definitiva? Si esto también hacía que el cuerpo, sobre todo femenino, esté más propenso a contraer infecciones genitales o de transmisión sexual, así que eso también es una cuestión de desmistificar, y que hoy está buenísimo que podamos conversarlo contigo en este capítulo, ¿no? Y lo importante siempre, ante cualquier síntoma que uno vea allí, es recurrir al profesional, ¿no? Como vos lo marcabas anteriormente, Paula, hay algunos que uno va a poder darse cuenta en lo cotidiano, y hay otras que solamente se pueden detectar a través de los estudios específicos, como el Papá Nicolau, por ejemplo. Exacto. Eso, o sea, si hay que hacer solo Papá Nicolau, o nosotros después tenemos que pedir otra serie de estudios en base a ese resultado, eso se evalúa también en la consulta. Pero lo importante es tener en cuenta de que cuando la paciente va a consultorio para hacerse un tamizaje, un control, obviamente que eso depende de que nos sirva de la continuidad, de que la paciente venga todos los años a hacerse el control. Porque si uno opta por hacerlo cada 3, 4, cada 5 años, que son los métodos que en Argentina tenemos disponibles, en realidad, o sea, la tasa de detección no mejora y no aumenta, porque digamos la eficacia, por ejemplo, del Papá Nicolau está dada por hacerlo todos los años, no es para hacerlo cada 3 a 5 años. A veces hay lesiones silentes o latentes que no se manifiestan un año y se manifiestan al año siguiente. Entonces lo ideal es que si vamos a hacer un método de tamizaje básico, es hacerlo todos los años. Después, bueno, hay otras tecnologías que son nuevas y que están disponibles hoy en día, como son los test de genéticos de HPV, que habitualmente si son negativos, o sea que quiere decir que no hay ni silente, ni está escondido en ningún lugar, nosotros podemos diferir el control en 3 a 5 años. Pero mientras sigamos haciendo Papá Nicolau en nuestro país, sí debemos hacerlo todos los años, y desde el inicio de la vida sexual. Exacto, en el inicio de la vida sexual, ¿no? Porque esto que vos hablabas anteriormente, ¿no? De recurrir al ginecólogo cuando comienza esta sexualidad, sobre todo en los adolescentes, y ya recurrir a un profesional, bueno, cuando se trata de prevenir, lo mismo, ¿no? A partir de ese momento, bueno, también tenerlo en cuenta. Y si bien vos comentabas antes, Paula, que esto puede afectar a varones como a mujeres, ¿qué pasa con las parejas homosexuales? Digo, 2 mujeres, 2 hombres, ¿ahí hay mayor posibilidad de contraer infecciones, o esto, digo, también es un mito, ¿no? Que circula y que también puede tocar o no, como en cualquier pareja heterosexual? Digamos, con respecto a las relaciones homosexuales, por un lado, o sea, las parejas de lesbianas, ha habido también un mito dando vuelta que la paciente que tiene una pareja homosexual no debe hacerse el Papá Nicolau. Y si esa paciente ha tenido relaciones sexuales, ya sea con mujer o con hombre, debe hacerse el Papá Nicolau, porque si bien es poco frecuente, el HPV se puede transmitir por otras vías. Y con respecto a las parejas homosexuales de hombres con hombres, también se ha descrito a veces aumento de la incidencia de, por ejemplo, de HPV a nivel anal, y que eso también puede generar aumento del riesgo con los años de producir carcinomas anales. Por suerte, los varones fueron incluidos también en el esquema de vacunación de prevención de HPV, para que, digamos, los que adquieran, por ejemplo, los tipos de alto riesgo de generar cáncer,
sean vacunados y después, bueno, de acuerdo a las decisiones y a la orientación sexual de cada uno, estar protegidos. O sea, muchas veces si nosotros hablamos de prevención en parejas heterosexuales y no hablamos tanto de prevención en parejas homosexuales, pero bueno, también están expuestos al riesgo y a veces en otras localizaciones que son por la misma patología y que, bueno, también requieren de atención. Claro. Paula, antes vos decías al inicio que hoy está como siendo más visible esto de la educación sexual integral, de hecho en las escuelas, más allá de todo el debate, ¿no?, que esto pueda traer como consecuencia, pero ¿qué ves vos como profesional en el consultorio? Digo, en el encontrarte con los pacientes con respecto a esto, ¿no?, a las enfermedades de transmisión sexual, ¿hay mayor conciencia? Las personas, digo, desde lo social, tienen mayor información al momento de prevención, de cuidarse, digo, entendiendo los años que vos venís trabajando desde tu especialidad. ¿Ha habido cambios en esto? ¿Hay mayor, la gente tomó mayor conciencia de todo lo que esto implica? ¿O cómo es tu observación con respecto a esto? Bueno, sí, uno a veces tiene una visión un poco igual. A nivel cultural y social, o sea, nosotros vemos que las pacientes vienen más informadas que en edades, o sea, por ejemplo, adolescentes que años anteriores. O sea, hoy en día con la disponibilidad de información, la paciente está mucho más informada y, digamos, más empoderada de su salud. Después tiene que ver todo mucho, en este caso fundamentalmente, de la educación sexual con la esfera psicológica de cada persona, o sea, en el sentido de tener una personalidad definida, saber poner límites, que es algo que nosotros siempre insistimos en las consultas de las adolescentes, en que no se sientan forzadas en un encuentro sexual que aún no desean concretar, que eso no va a tener implicancias graves, pero que sí pueden tener implicancias graves no tener los recaudos necesarios. Y bueno, hay adolescentes que lo saben desde su casa y hay adolescentes que lo saben porque se lo decimos nosotros, y eso depende también de la cultura de cada familia, de la educación que recibe cada paciente en su hogar o en el colegio o de sus amigos, que a esa edad todo es válido. Así que sí, es un poco que a veces vemos esta cuestión de wow, qué informada que está, y después a veces llevarlo a cabo no es tan fácil, pero va mejorando la situación. Bueno, que es lo importante, ¿no? Sobre todo te preguntábamos porque sabemos que las nuevas generaciones vienen así, bueno, voy a utilizar la frase más open mind, pero claro, más allá de toda esta información que puedan tener, ¿qué pasa después en la práctica, ¿no? Y en lo cotidiano y en sus vidas. Bueno, Pauli, como siempre, un placer que hayas formado parte de este capítulo, ¿no? Que tuvo que ver con tanta información, con concientizar, no solo para aquellos que están en la búsqueda por tener un hijo, sino en definitiva para todos, ¿no? Puntualmente quizás para aquellos que sí están en este camino y que, bueno, entendiendo que todas estas enfermedades de transmisión sexual a veces pueden tener también esas consecuencias no deseadas, ¿no? Y lo importante siempre es la prevención, ¿no? Bien, muchísimas gracias por invitarme nuevamente, un placer para mí también. Bueno, te mandamos un abrazo grande y volvemos a estar en contacto porque en cualquier otra oportunidad ya te vamos a convocar para alguna temática que sigamos desarrollando acá en el programa, ¿sí? Hasta pronto. Muchas gracias. Chau. Chau. Y ahí conversábamos con la doctora Paula López Brecha de este tema tan importante que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual y sus implicancias también en aquellos que deciden tener un hijo, ¿no? Siempre prevaleciendo la cuestión preventiva para evitar, como decíamos, esas consecuencias no deseadas. Bueno, gracias por acompañarnos como siempre cada semana aquí en este programa tan particular que tiene que ver con seguir mostrando todas aquellas cuestiones que aparecen en el camino de los que deciden tener hijos como también de aquellos que deciden no tenerlos. Siempre también te invitamos a que no solo nos acompañes, sino también a que puedas hacernos llegar tus propuestas, tus comentarios, algunas temáticas que también te parezcan interesantes para poder desarrollar en los próximos espacios que generamos aquí en conjunto cada domingo a partir de las 7 de la tarde desde acá y hacia el mundo, llegando a través de nuestras redes sociales donde también podés participar activamente de alguna o de otra manera. Soy Karina Bimonte y los espero en el próximo ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?